Shabbat Shalom, amados. Bienvenidos una vez más a este estudio del libro de los Salmos. En esta mañana vamos a estar estudiando el Salmo 114. Un salmo bastante corto, pero es un salmo que tiene muchas cosas interesantes, importantes que tratar, que compartir. Así que ahí donde están, pues le doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de Meet, a través de YouTube y Facebook. Bienvenidos. Y los invito a que puedan buscar en sus Biblias este himno 114, hablando de este libro, el Sefer Tehillim, como se debe pronunciar en hebreo. La palabra Sefer, que les había dicho que es la que se traduce como libro, realmente es rollo. Debería ser rollo de los salmos. Sabemos que anteriormente y en la antigüedad cada uno de estos libros estaba sumergido en un rollo, porque era como se tenían en ese tiempo los libros. Por lo tanto, la palabra Sefer es rollo de los salmos, y que se interpreta también como el libro de los salmos. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio a este himno que tiene como título en la Reina Valera, acá dice Las maravillas del Éxodo. Entonces vamos a estar recordando una historia supremamente fundamental dentro de la historia bíblica. Amén. Entonces oremos. Amado Padre, bendito eres, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este espacio, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu benevolencia para con tu pueblo, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre eterno. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Rey amado, a obedecerte, a ser fiel a ti, a tus mandamientos, a cada una de tus instrucciones. Padre eterno, guíanos, Rey amado, cada día para poder cumplir con tu propósito, con tu voluntad, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, sea viva en nosotros, Padre eterno, y que seamos esa luz en medio de las tinieblas, Rey amado. Padre eterno, guíanos hacia esa verdad tuya, Padre, que se manifieste cada día más en nuestros corazones. Gracias te damos, Rey amado, por cada una de las familias aquí representadas, por cada uno de mis hermanos, Padre eterno, que están atentos a tu palabra, que cada Shabbat se reúnen, Padre, se congregan para poder, Rey amado, meditar en tu palabra. Gracias te damos, Padre, por la unidad que tú nos has regalado. Gracias, Padre eterno, por darnos el privilegio, Señor, de podernos congregar en este día especial, en este día santo, en este día apartado. Gracias te doy, Rey amado, por cada una de nuestras familias. Provéeles a aquellos que están necesitados. Sé tú aliviando, Señor, a aquellos que están enfermos. Padre eterno, extiende tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Padre, gracias te damos por cada uno de mis hermanos de la congregación. Bendíceles, guárdales, cuídales, Señor, ayúdales donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Señor, en estos momentos. Padre eterno, permite, Rey amado, que aun aquellos por circunstancias laborales, Señor, por circunstancias, compromisos, Señor, que no puedan estarse congregando, Señor, puedan quizás apartar un espacio para meditar, Señor, en tu palabra en este día, Señor. Gracias. Te damos por la vida de nuestro pastor. Bendice a mis hermanos también que comparten tu palabra, Señor, en esta congregación. Padre, gracias te damos por este día especial. Te pedimos, Señor, que cada una de las enseñanzas que vamos a estar compartiendo, Señor, en esta mañana, sean de mucha ayuda para nuestra vida espiritual, Señor. Que seamos confrontados, que seamos edificados, que seamos consolados, Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos por esta ciudad de Cartagena. Gracias por nuestro país, Colombia, Señor. En tus manos encomendamos la vida de cada gobernante, cada alcalde, nuestro presidente, Señor. Padre, derrama, Señor, el temor tuyo en sus corazones, Señor, para que puedan tomar decisiones, Señor, bajo el lineamiento, Señor, de tu palabra, Padre. Solamente tú lo puedes hacer, Padre. Y oramos por eso, Rey amado. Gracias te damos por este momento. En tus manos encomendamos este himno, Señor, que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, y permite que podamos exaltar tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, el Salmo o himno 114, como les decía, dice acá en la Reina Valera las maravillas del Éxodo. Vamos a ver qué tiene este himno para nosotros en esta mañana. Vamos a leerlo en la versión Torah viviente, que dice así: tefilá por exaltación
de exaltación por las maravillas del éxodo de Israel de Misrayim. Y dice así el himno: cuando Israel salió de Misrayim, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser templo de Adonai, e Israel su dominio. El mar lo vio y huyó, el Ardén se volvió atrás. Las montañas saltaron como carneros, las colinas como corderitos. ¿Por qué huiste, oh mar? ¿Por qué te devolviste, oh Ardén? ¿Por qué saltan como carneros montañas y ustedes colinas como corderitos? Tiembla la tierra a la presencia de Adonai, a la presencia de Adonai de Jacob o de Jacob, el cual convirtió la roca en estanque de agua y el pedernal en fuentes de agua. Entonces ahí por encimita vemos que se menciona la salida del Éxodo, también se menciona el tema del sometimiento que tiene la creación para con su creador, y también vemos aquí, recuerdan un poco lo que pasó en el desierto con Moisés y el pueblo, en donde el Padre permite que salga agua de la roca o del pedernal, como dice acá. Entonces, de manera introductoria, un resumen de lo que hace la Biblia de las Américas, la Biblia de Estudio, que dice que este salmo es un himno histórico, celebrando al Dios de Israel porque hizo retroceder los mares y temblar los montes para establecer su reino santo en Israel. Este poema, construido elegantemente, consiste de 4 secciones de 2 versos cada una. Los versos 3 y 4, el poeta capta la atención del auditorio, dramatizando la hazaña histórica del Señor en la fundación de Israel como una batalla contra la naturaleza. Los poderosos mares huyen, los montes altos y sólidos saltan de miedo. En los versos 5 y 6, el salmista permite que su auditorio se deleite del momento al fingir no saber ante quién estas fuerzas gigantes de naturaleza se recogen de miedo. Y sigue diciendo finalmente en los versos 7 y 8, abre la cortina para que todos vean al héroe, el Dios soberano de Jacob. Las secciones 2 y 3 se vinculan con sus referencias a mar y montes. La sección 1 y 4 se vinculan con sus referencias al Dios de Jacob. Los versos 1 y 2 no tratan del orden de la creación de Israel, sino de su historia. Este cántico adopta y desarrolla el cántico de Moisés, el cual terminó con la autorrealización de Israel, de que existía para ser santuario de Dios. Este salmo refleja con imaginación en el Éxodo y en las peregrinaciones por el desierto de Israel, que hace parte también, si no estoy mal, de la parashá que vamos a estar compartiendo hoy, todas las paradas que hizo el pueblo de Israel durante el desierto. Entonces, vamos a iniciar con la explicación de este himno. Vamos verso por verso y vamos primeramente al título. Título, como ya les dije, en la Reina Valera dice las maravillas del Éxodo, y acá en la Torá Viviente dicen que es una oración, tefilá, de exaltación por las maravillas del Éxodo de Israel, de Misrayim. Pero realmente en la Biblia hebrea ese título no está, no hay título, va directamente al versículo 1, así que por lo tanto de eso pues no vamos a comentar absolutamente nada. Con respecto a este himno, pues no se sabe, no se conoce quién es el autor, el mismo himno no lo dice, por lo tanto se desconoce. Hay quienes en medio de la lectura y en medio del estudio de este himno exaltan a este himno de una manera especial. Algunos titulan a este himno como el Jalel egipcio. El Jalel egipcio, que lo interpretan como el Aleluya egipcio, ¿ya? Una exaltación que se hace al Eterno por las maravillas mostradas en Egipto y por la forma como sacó a su pueblo de allí, ¿ya? Que prácticamente en algunos estudios que nosotros hemos hecho,
hemos llegado a quizás a interpretar o a dar como un análisis que fue la forma, en cierto sentido, como el Eterno parió a su pueblo. Y ahí de pronto la simbología de las aguas, cómo se abrieron, cómo el pueblo cruzó por en medio del mar, ciertamente fue un momento de parto, de parte del Eterno para con su pueblo. Entonces, como les decía, muchos elogian este himno y algunos se atreven a decir que ninguna mente humana ha podido igualar y mucho menos superar la grandeza de este himno. ¿Ya? Algún momento en medio del estudio de los diferentes salmos que hemos hecho, hemos visto aquí que uno de los puntos históricos o uno de los puntos más tocados en medio de los diferentes estudios que se puedan hacer es precisamente el estudio o la historia de esa salida del pueblo de Israel de Egipto. O sea, esa historia tiene una marca muy importante en lo que es el estudio bíblico y lo que es la historia del pueblo del Eterno. O sea, todo esto de manera panorámica, sin esa historia, creo que haría falta algo bastante, supremamente grande. Entonces, cada vez que en un himno se menciona esto, es porque aquí hay algo supremamente importante. A pesar de ser este himno un poco corto, tiene aquí pues sus grandezas, por decirlo así. Otro punto o otro dato importante para este himno es que según la Reina Valera de 1995, la de estudio, ellos dicen que en las versiones de la Septuaginta y la versión de la Vulgata, estos himnos, tanto el himno 114 y el himno 115, aparecen juntos. O sea, ya la próxima semana que vamos a estudiar el himno 115, vamos a ver qué relación tienen los unos con los otros, pero dicen que estaban unidos, ¿ya? El himno 114, dentro de los comentarios que se hacen, registra majestuosamente el éxodo, mostrando como el Creador administra su creación para beneficio de su pueblo. Recuerden que también dentro de los diferentes estudios que hemos hecho, hemos visto y verificado en la palabra cómo la misma naturaleza tiene una sumisión y una obediencia para con su creador. Ya, eso lo hemos visto de una manera maravillosa, impresionante. Entonces vamos al himno, vamos al verso número 1, que dice así: cuando hablamos de Israel, ¿a quién se refiere, cierto? A las 12 tribus, ¿cierto? Dice, salió de Misrayim, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Entonces aquí se menciona a Israel como pueblo, y ese pueblo también hace relación a que es la casa de Jacob o de Jacob, porque precisamente el pueblo de Israel emana de la promesa que el Padre le da a Abraham, Isaac, y se comienza a materializar en Jacob. Cuando Jacob, el Señor se le manifiesta y ya pues el Eterno, a pesar del pecado de los hijos de Jacob, de todo lo que hicieron, el Señor siempre, dentro de los vil y menospreciados, siempre Él se manifiesta de manera poderosa, y lo podemos ver en muchas de las historias bíblicas, lo que pasó con Salomón. Sabemos que Salomón, ¿de dónde surge Salomón? Salomón surge del pecado de David, de un adulterio. Entonces vemos que el Padre, sí, la misma palabra en Romanos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Él muere por nosotros. Entonces vemos que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro pecado, aún el Señor se manifiesta, y ahí es donde se ve la solidaridad que el Padre Eterno tiene con cada uno de nosotros, con todo su pueblo. Amén. Entonces aquí hay algo interesante que podemos ver aquí en este himno. Ya sabemos cuando se refiere a Israel, Jacob,
Pero vemos que aquí se marca esa salida que el Padre permite con toda su gloria, con su majestad, y hemos estudiado muchísimas veces las diferentes plagas, la forma como el Padre Eterno se manifiesta para sacar a ese pueblo. Pero aquí estuve escuchando a algunos hermanos con respecto a una palabra aquí hebrea que es interesante, y es la última palabra. Estas son las palabras hebreas, y nos vamos a hacer referencia a esta última palabra que está aquí, que es la palabra lo es. Lo es. Resulta que ahí consultando en el diccionario Strong no aparece como lo es, sino aparece como la as. Aparece la as. Y este término tiene que ver con bárbaro, hablar indistintamente o ininteligible. Este verbo, algunos intérpretes conocedores del idioma hebreo, cuando se habla aquí de ininteligible, tiene que ver con aquello que no puede ser comprendido o entendido. Entonces, cuando yo veía esto, decía, bueno, acá arriba lo interpretan como, la palabra lo es como extranjero, ¿cierto? Y yo como que, bueno, si esto tiene que ver con algo que no puede ser, que no es comprendido, que no puede ser entendido, realmente lo es se refiere a extranjero. Entonces, ahí tuve que hacer muchas consultas con algunos hermanos, y algunos llegaban al punto que esta palabra lo es, tiene una profundidad hebrea mucho más allá y tiene que ver con toda lengua distinta al hebreo. Por eso fue que relacionaron con extranjero. Pero la palabra extranjero se queda corta a lo que quiso decir el salmista aquí cuando dijo lo es. ¿Por qué? Porque ciertamente la palabra lo es, que tiene que ver con toda lengua distinta al hebreo, en cierto sentido también tiene que ver con todo aquello distinto a lo bíblico, y tiene que ver todo aquello con lo que es distinto a lo que es de el eterno. Eso es lo que quiere decir aquí el salmista. Toda lengua distinta al hebreo, al bíblico y al de Dios. Entonces, razonando un poquito en esto, esta interpretación que se le da desde el punto de vista del concepto de la palabra, ya viendo lo que es el lenguaje hebreo, porque una cosa, y quizás lo hemos mencionado en algunas ocasiones, una cosa es que yo sepa algunas palabras hebreas y conozcan su significado, y hasta aún nosotros podamos utilizar, como por ejemplo la palabra shalom, que preferimos decir shalom que decir paz, porque sabemos que shalom va mucho más allá, ¿ya? Y las utilizamos, y eso no, en cierto sentido, no está mal. Pero una cosa es que conozcamos nosotros algunas palabras en hebreo y las utilicemos mezcladas con nuestro idioma, y otra cosa muy distinta es conocer el lenguaje. O sea, el lenguaje va mucho más allá de lo que nosotros podemos quizás interpretar una palabrita o decir que esto significa lo otro, ¿ya? Porque es que el lenguaje tiene que ver con la manera como utilizamos el idioma. En algún momento les puse el ejemplo de la palabra complejo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que la palabra complejo, cuando nos mencionan la palabra complejo, inmediatamente se nos viene a nuestra cabeza como algo que es complicado, algo difícil, algo complicado, valga ahí la redundancia. Pero vemos que esa misma palabra, tal y cual como se escribe, es utilizada para hacer referencia a un lugar. Por ejemplo, un complejo deportivo, ¿cierto? La misma palabra, pero se usa para dos cosas completamente diferentes. Y eso es lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? El lenguaje. Entonces, no solamente el hebreo, sí, nos acercamos a él y conocemos el significado de algunas palabras, pero eso es una cosa, y otra cosa diferente es conocer el lenguaje como tal. Y eso es lo que ahí es donde falló en muchas ocasiones el tema de las diferentes versiones bíblicas. O sea, del hebreo
saltó al griego, y del griego ahí se desprendieron los diferentes idiomas. Pero ¿qué pasa? Que en esas diferentes traducciones, y hoy que no solamente decimos traducciones, sino versiones bíblicas, se perdió mucho contenido. Pero precisamente ¿por qué? Porque al momento de hacer la traducción, quizás los posibles traductores conocían cómo que significaba esto, qué significaba aquello, pero desconocían el lenguaje. Por eso es importante tener presente que en todo lo que nosotros conocemos, algunos conocen como Brit Hadashah o Nuevo Testamento, no solamente hay que tener en cuenta lo que significa, el significado que tiene del griego para acá, porque gran parte del Nuevo Testamento se escribió en hebreo, sino el sentido, el pensamiento del escritor. ¿Y cuál era el pensamiento del escritor? Ese pensamiento era hebreo. Era hebreo. Y es allí donde lastimosamente con el pasar del tiempo se perdió mucha riqueza bíblica, muchos conceptos han sido mal interpretados. Eso aún llevó a dividir al mismo eterno de una manera que realmente la palabra, lo que es la palabra que nosotros conocemos, no nos muestra así. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leemos el canto del Cordero, como algunos lo llaman, lo que conocemos como Nuevo Testamento, Brit Hadashah, en algún momento el pastor decía, o sea, Pablo cuando estaba escribiendo sus cartas, él nunca se imaginó que esas cartas iban a ser parte de la Biblia o que esas cartas iban a ser miradas como la palabra del Eterno. Simplemente él estaba escribiendo sus cartas, las diferentes recomendaciones que le hacía a los hermanos que estaban en Corintios, a los hermanos que estaban en Roma, a los hermanos que estaban en Filipos, ¿cierto? Filipos. Pero él nunca se imaginó que todas esas cartas iban a ser recogidas en palabra. Cuando el mismo apóstol Pablo, Shaul, hacía referencia a la palabra de Eterno, ¿a qué hacía referencia? A la Torah, a lo que nosotros hoy en día conocemos como Antiguo Testamento o la Tanakh. A eso se refería. Entonces, es un tema bastante complejo porque precisamente para volvernos un poquito a lo que es el verso, el Padre nos sacó precisamente de allí, de un lugar que no entendían y no podían comprender el pensamiento bíblico, no podían comprender el pensamiento del Eterno. Quizás a veces parece mentira, pero esas series bíblicas que nosotros nos vemos a veces nos ayudan un poco a como que a entrar el sentido de los textos que estamos leyendo y nos ayudan como que a visualizar en nuestra mente lo que pudo haber pasado en esa época, ¿cierto? Y algunas formas como los, ¿cómo se llaman? Los escritores que escribieron el guión para poder hacer este tipo de series, nos ponen a nosotros como que a pensar, oye, pero yo siempre vi esto de una manera, pero vemos que aquí lo están interpretando de una manera completamente diferente a como se ve. Pero si tú ves el texto, lo ves de manera tan posiblemente ambigua que dices, oye, también se puede pensar así. También se puede pensar de esa manera. Y mi esposa y yo hemos visto algunas cosas y yo digo, ¿verdad? Mira cómo lo están mostrando acá y cómo lo habíamos visto nosotros de otra manera. Ya. Y eso lo da el lenguaje en que nosotros nos movemos. ¿Ya? Entonces, aquí sucede algo y es que cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, el hermano Jacob mencionaba una palabra que es la palabra santo, que es la palabra kadosh, así se interpreta, pero en realidad su interpretación es apartado. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo el Señor al sacar a su pueblo de Egipto? Lo estaba apartando, ¿cierto? Lo estaba apartando para él. Entonces, cuando dice aquí el texto, cuando Israel salió de Misraim, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, cuando el Señor los sacó de aquellos que no podían comprender el pensamiento bíblico, de aquellos que no podían comprender el pensamiento del Eterno.
Para ellos era completamente raro, extraño, que este pueblo, siendo esclavo, quisiera salir de Egipto, donde sí, ciertamente eran esclavos, pero tenían, entre comillas, lo que necesitaban. Para salir de ahí a irse al desierto donde no había nada, donde no habían recursos como los tenían acá. Para muchos de ellos era ilógico. Bueno, ustedes se van a ir al desierto y ustedes saben todas las trabas que Faraón le puso a Moisés para poder dejar salir al pueblo. ¿Ya? Y quizás muchos de ellos se preguntaron, miren lo que pasó cuando ellos llegaron a la orilla del mar. Oye, no había sepulcro en Egipto que nos trajiste acá a morir a este lugar. Ellos comenzaron a sentir la escasez de aquel poquito beneficio que ellos tenían en Egipto. Porque en Egipto ellos no tenían abundancia. Ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos. Y estando acá en el desierto, eso poquito que tenían en Egipto lo comenzaron a extrañar. Pero el Señor los saca de allí. Los saca de esa gente que no tenían ni idea de lo que era el Eterno, lo que era Adonai, no tenían ni idea de lo que eran los mandamientos del Eterno, no tenían ni idea. Ya de esos mandamientos que en ese momento eran mandamientos que se habían dado de manera oral y que algunos conocían, ¿ya? Pero que más adelante en el desierto y en el monte Sinaí el Padre se las da escritas. Pues no se acuerdan de ellas, ahora se las voy a escribir en tablas. Y más adelante, pues ya sabemos lo que hace el Señor. Bueno, ya se las escribió en tablas y no les fue suficiente, ahora se las voy a escribir en el corazón para ver. Entonces, el Señor los saca de ese pensamiento distinto. Y es lo que prácticamente el Eterno hace hoy en día, ¿cierto? Yo en esta semana recordaba esos tiempos donde las primeras veces que yo fui a la iglesia y a mí me llamó la atención muchas cosas menos de la palabra del Eterno. Que la música, que era un culto como que llamativo, bien bonito, agradable. Pero el Padre tiene tanta misericordia en medio de tantas cosas que el ser humano se inventa, que él cuando tiene su llamado lo hace. Y lo hace en medio de las circunstancias que a él le parece. Y allí el Padre nos permite, en esas circunstancias nos permite conocer de él. Y el Padre, bajo su misericordia, nos viene y nos trae un proceso de conocimiento de su palabra. Y pues el Padre nos ha traído a este lugar confrontándonos cada día con las cosas que hemos venido conociendo. Si realmente son bíblicas, si no es bíblica. El Señor ha tenido compasión y solidaridad para con nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando les hablaba de las versiones bíblicas, dentro de todo lo que se comenta, también hay un problema. Y es que con las diferentes Biblias o versiones, que han surgido, hay una versión que se llama versión lenguaje actual. Los diferentes intérpretes que han hecho a través de las diferentes versiones bíblicas. Tratar de llevarte el mensaje de Dios a tu comprensión. Para que tú, bajo tu comprensión, lo entiendas, lo comprendas. Y eso ha sido uno de los grandes errores que se ha cometido. Y ahí es donde se ha cambiado el sentido del pensamiento divino. ¿Por qué? Porque no se trata de coger esto y transformarlo de cierta manera para que tú lo comprendas. Se trata de que tú comprendas aquello que el Padre está hablando. Entonces, ¿qué es lo que debe cambiar? ¿La versión o mi pensamiento? Es mi pensamiento el que tiene que cambiar. ¿Y qué pasa? Que en esa transformación, ¿para qué? Para que tú comprendas, versión lenguaje sencillo, se le cambió el sentido por completo a las instrucciones del Eterno. Por completo. ¿Ya? Y esa es una de las cosas que tú y yo nos tenemos que cuidar. Pues en medio de ese estudiar, en medio de esa consulta, es lo que nosotros debemos procurar
procurar de ver cuál era el pensamiento original del escritor, qué fue lo que quiso decir. Y la mayoría de las veces, para poder comprender eso, ¿a dónde nos tenemos que ir? Al lenguaje hebreo, al idioma hebreo, ahí, porque sí, aunque a muchos no les guste y aunque a muchos no les parezca, es el lenguaje que el Padre entregó. Aunque hay gran parte que fue en palo hebreo. Y sabemos que el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, como lo conocen, el Canto del Cordero, fue escrito en griego. Pero ¿qué también pasó en griego? El griego fue muy mal interpretado. Cuando lo comenzaron a traducir a otros idiomas, fue muy mal interpretado. Lo interpretaron de la Vulgata latina y ahí hubo una mezcla y escribieron lo que quisieron escribir, lamentablemente. Y lamentablemente, y vuelvo y lo repito, eso fue lo que nosotros aprendimos. Así fue como nosotros nos enseñaron. Con todo eso ya, digamos que contaminado. Eso fue lo que aprendimos. Por eso es que nos ha costado tanto, nos cuesta tanto cuando nos hablan de Torah, cuando nos hablan de Shabbat, que ya nos estipulan como que ya no, ya son judíos. Ya son judíos porque dicen Shalom, pero judaizantes. Pero, como decía mi hermano Jacob, hay que tener paciencia. La misma paciencia que el Eterno tuvo con nosotros, hay que tenerla con aquellos que todavía no conocen o que rechazan este tema. Listo. Entonces de ahí el Señor lo sacó. De aquellos que tenían un pensamiento diferente, aquellos que no podían entender o comprender el pensamiento bíblico o el pensamiento del Eterno. De allí el Señor lo sacó. Y dice el verso 2. Dice, el de Judá vino a ser templo de Adonai e Israel su dominio. Aquí claramente podemos ver las dos casas de Israel. Y el salmista trae a colación esto a pesar de cuál fue el motivo por el cual el pueblo se dividió en dos. ¿Cuál fue? El pecado. O sea, el pecado. ¿Ya? A raíz del pecado, todo lo que pasó con Salomón, a partir de allí, el pueblo comienza un deterioro tanto que termina dividiéndose en dos. Y como les decía al principio, a pesar de eso, a pesar del pecado, a pesar de que a raíz de esto el pueblo se divide en dos, a pesar de que vienen consecuencias bastante drásticas por el pecado, el Señor siempre, siempre viene y manifiesta su compasión. Siempre viene y manifiesta su solidaridad para con su pueblo. Tanto de que mire cómo menciona el salmista aquí. Le Judá vino a ser templo de Adonai. ¿Por qué dice que Le Judá vino a ser templo de Adonai? ¿Dónde se construyó el templo? En Judá. Sabemos que hubo una parte que salió, ¿cierto? Después de los 70 años de cautiverio de Judá. Tanto es así la manera como el Señor muestra su compasión, su solidaridad para con nosotros, que esto el salmista termina aquí exaltando al pueblo dividido, pero siendo pueblo del Eterno. ¿Ya? Y haciendo referencia a aquellos que son pueblo. Porque puede haber numéricamente un pueblo. Yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje bíblico de Natanael, cuando el Señor dice, he aquí un verdadero israelita. Y no porque los demás no fueran israelitas, sino estaba haciendo relación a la obediencia. Puede haber una quejilá llena, repleta, pero ¿cuántos verdaderos israelitas hay allí? ¿Cuántos verdaderos obedientes a la palabra y sometidos al Señor hay ahí? Puede haber montones. Y todo el mundo alzando las manos y diciendo Adonai, y diciendo Shalom, y diciendo lo que tú quieras. Pero ¿cuántos verdaderamente obedientes hay dentro de esa quejilá? Solo el Señor lo sabe. ¿Ya? Solo el Señor lo sabe. Entonces, aquí fíjense cómo lo exalta. En la versión Reina Valera de 1865 dice, Judá fue por su santidad, Israel por su señorío. Y en la Biblia el lenguaje es sencillo, aquí está una versión. Dice,
Judá llegó a ser el lugar donde Dios puso su templo. Tiene lógica. La tierra de Israel llegó a ser su dominio. Entonces, vemos que a pesar de que el pueblo estaba dividido, de cierta manera, el Padre Eterno, bajo su compasión, bajo su solidaridad en ambos pueblos, así divididos, el Padre seguía actuando. ¿Con el objetivo de qué? De que algún día volverlos a unir, ¿ya? Y por eso es que el Eterno permite que vivan todo lo que vivieron. ¿Ya? A veces no comprendemos algunas cosas del Señor, pero todas las cosas que el Padre hace, que el Padre te permiten, tienen un propósito. Al final, mi amado hermano, siempre metámonos esto en la cabeza, al final siempre el Señor se termina glorificando, ¿ya? Al final siempre lo va a hacer así, siempre. Verso 3, dice, el mar lo vio y huyó. El Ardén, aquí es el Jordán, se volvió atrás. Cuando nosotros leemos esto así por encimita, ¿qué se nos viene a la mente? Hablando de la salida de Egipto. Que cuando se abrió el mar de juncos, que ya hemos aprendido que es el mar de juncos, y luego el Jordán, ¿ya? Vemos aquí y resaltamos lo que en algún momento, como al principio lo dije, lo que estudiamos, la obediencia que tiene la creación para con su creador. Imagínense, desde que el día que el Padre Eterno, hace miles y miles de años, dijo, hágase la luz. Dígame qué día ha dejado la luz de ser. Siempre ha estado. Hasta la fecha esa luz se mantiene obediente al Eterno. Cuando el Padre dijo, haga lumbreras en la noche, y ¿cuándo ha dejado de la luna de ser, de brillar, y las estrellas de brillar? Siempre ha sido así. No han dejado de obedecer. Fíjense que el Padre crea los mares, y a los mares dice la palabra que les puso límites. Obviamente, por el mismo pecado del ser humano y por todo el daño que el mismo ser humano le ha causado a la naturaleza, es porque a veces ocurren desastres. En el caso, por ejemplo, de los tsunamis que a veces surgen. ¿Ya? Hubo un tsunami que Japón, que no sé qué, que vino, se metió el mar, ¿cierto? Y aquí una enseñanza bien puntual y maravillosa. Cuando viene un tsunami, ¿cierto? El agua se desborda. En cierto pensamiento podemos decir, el Padre le puso un límite al mar, ¿cierto? Pero en esta ocasión el mar se desbordó y vino e hizo desastre. Pero ¿qué hace el mar horas después? Vuelve otra vez a su lugar, al lugar donde el Padre le dijo que tenía que estar. ¿Cierto? Vean lo importante de este punto. Y es que así mismo pasa con aquel que es verdaderamente pueblo del Eterno. Somos pueblo del Eterno y a veces por nuestra concupiscencia, quizá por tentación o por lo que sea, y nos salimos de curso. Nos salimos del cerco, ¿cierto? Pero, si realmente somos pueblo del Eterno, ¿qué termina pasando? El Padre, bajo su compasión y solidaridad, nos permite hacer teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Volvernos. Así, mira las enseñanzas que el Padre a través de la naturaleza nos da. Así como el mar en medio de un tsunami viene y se devuelve porque ya hizo lo que tenía que hacer y vuelve a someterse al Eterno, al límite que el Rey le estableció. Así mismo pasa con nosotros. Llega un momento en que venimos y nos salimos de nuestro curso, nos salimos de la senda de justicia. Y viene el Señor, aunque a veces así de regañadiente, como que prendiéndonos por el cesquillo, pero allá volvemos. Volvemos a nuestro cauce, que es la Torah del Eterno. Entonces, el mar lo vio y huyó, el Jordán o el Ardén se volvió atrás. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hizo nuestro Señor Yeshua. Eso lo estaba compartiendo mi hermano, ¿cierto? El mar, un mar que supuestamente es un mar muy tranquilo porque, o sea, se llama mar, pero prácticamente es como si fuera un lago enorme. Había una tormenta, ¿cierto?
Los discípulos estaban desesperados. Señor, mira que no te das cuenta que estamos que perecemos. Y el Señor salió y simplemente dijo, calla, enmudece, y ese mar obedeció. Fue obediente. Pero aquí algo vamos a ver más adelante, vamos a ver algo muy importante con respecto a esto. Porque tenemos que ver si en este salmo, realmente aquí el salmista está haciendo referencia de manera literal al mar o al río. Vamos a ver. Aunque vamos a ver algunas versiones aquí. La Biblia de 1865, la Reina Valera, dice: la mar vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Y vamos a ver qué simbolismo tiene este de mar y de río. Y en la Biblia Dios habla hoy, que también es una Biblia muy así, muy parecido a lenguaje sencillo. Dice: cuando el mar vio a Israel, huyó, y el río Jordán se hizo atrás. Algunos comentaristas e intérpretes de la Torá dicen que el mar, muy posiblemente, es la interpretación que algunos le dan, representan todas las doctrinas opuestas a la Torá. Representan, obviamente, según lo que ellos comentan, el caos y el desequilibrio, ¿ya? Eso, según dicen ellos, que representa el mar. Doctrinas opuestas, doctrinas que están allí. ¿Cuáles son las características del mar? Está allí, ¿cierto? Pero sus olas van y vienen. Las corrientes internas que tienen. Y también que a veces hay mucho desequilibrio. Un barco en medio de la mar siempre está moviéndose. Hay mucho desequilibrio. Y eso es lo que representan las doctrinas opuestas que hay o que han surgido con el pasar del tiempo. Y muchos llegan a esa conclusión. Es simplemente un comentario, ¿cierto? Un comentario que se hace con respecto a la posible, una posible analogía que pueden sacar de esto, ¿ya? Entonces, hablan acerca de esto, de que en ese sentido no podemos nosotros andar en una situación como si estuviéramos en el mar. Porque ¿qué pasa en el mar? En el caso ¿qué pasa una persona que quizás tiene las mismas características de las olas del mar? No, es que tú eres como las olas del mar. Inestable, que va y viene, una persona que hablamos de desequilibrio, una persona que internamente tiene mucho remolino, muchas corrientes internamente, tiene muchas corrientes doctrinales en su mente, ¿cierto? Eso es lo que puede simbolizar una persona que está sumergida así en el mar. Ya, es como, por ejemplo, ir en contra de lo establecido por el Eterno. Que yo tengo quizás una corriente interna con respecto al domingo. Y yo insisto que el domingo. Oye, pero si esos pensamientos que tú tienes es opuesto al pensamiento del Eterno, al pensamiento bíblico, porque el pensamiento bíblico me dice que es el Shabbat, no el domingo. Entonces, muchos en medio del estudio que hacen de este himno dicen que posiblemente esto del mar, del río, que también tiene sus corrientes, puede simbolizar eso. Pero vuelvo y repito, son comentarios que se hacen y que de esos comentarios podemos sacar muchas enseñanzas. ¿Ok? También el salmista, así como menciona el mar y el río, también menciona las montañas. Dice: las montañas saltaron como carneros, las colinas como corderitos. Veamos las características de una montaña y unas colinas. Primera característica, a ver. La montaña es más alta que la colina, correcto. ¿Qué otra característica? Una característica fundamental es que es inamovible, ¿cierto? Tú no puedes, un ser humano, pues, esa montaña ahí no me gusta, como si estuviera en la casa. Que no, mi amor, ese cuadro ahí no me gusta, vamos a pasarlo para acá. Y viene el hombre y va, pone el cuadro acá. Después que lo pone acá, mi amor, ahí no me gusta, ponlo ahí. Y viene el hombre y, no, ahí no poco me gusta. No podemos hacer eso con la creación.
No, es que ese río por ahí no me gusta, vamos a cambiarlo. Y han hecho eso, a algunos ríos le han cambiado el cauce y eso lo que ha causado es daño. Lo han desviado y ha causado daños que tanto muchos pueblos han terminado en desastre, en tragedia, precisamente por esa intervención del hombre. ¿Ya? Son inamovibles. ¿Qué otra característica tienen las montañas y las colinas? Obviamente, el hecho de que sean inamovibles significa de que son firmes, se mantienen firmes, no es que me voy a doblar, como los árboles que a veces se doblan, que la misma brisa los dos, no. Llueve, trueno y relampagueo, la montaña está ahí. Llueve, trueno y relampagueo, la colina está ahí. Son inamovibles, son firmes, son sólidas, son estructuras que tienen esas características, ¿ya? Veamos lo que dice Habacuc capítulo 3, verso 6. Dice, se detienen y mide la tierra, lanza una mirada y hace estremecer las naciones. ¿A quién está haciendo referencia? Al Señor. Las montañas antiguas se desmoronan, se hunden los montes de antaño, pero sus sendas son sendas eternas. O sea, ¿quién es el único capaz de hacer movible algo que es inamovible? El Padre Eterno, ¿cierto? Entonces, haciendo quizás el análisis, entrando como un poco a esa aplicabilidad, podemos ver desde el punto de vista de lo que son las montañas y las colinas, podemos ver entonces que también posiblemente se pueda referir a doctrinas, ¿cierto? Doctrinas que al parecer son bíblicas, pero realmente no lo son. Y existen muchas doctrinas así, ¿ya? Pueden hablar en hebreo, pueden hablar de las santas convocaciones, pero se oponen al lenguaje bíblico. Porque muchos hablan de que, ay, que mira, que las santas convocaciones, que el hebreo, y entonces vienen y te sacan la bandera de Israel, y eso Israel para allá, y Israel para acá. Nosotros hemos aprendido que esa bandera no tiene ninguna simbología para nosotros, ¿ya? No tiene ninguna simbología para nosotros esa bandera. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, no estamos hablando de los israelíes, ¿cierto? Estamos hablando de los israelitas, que se refieren a aquellos que están sometidos bajo el gobierno del Eterno. ¿Ok? No estamos hablando de algo físicamente hablando, de un lugar físicamente hablando. ¿Ya? Entonces, muy posiblemente eso. Hay otras doctrinas que, por ejemplo, lo que pasó con Lutero. Quizás Lutero se dio cuenta o fue movido a ver algo muy importante con respecto a lo que eran las indulgencias en esa época, a ver que la salvación era por gracia y no por obras. Es importante eso, pero le faltó mucha cosa. Le faltó mucha cosa, ¿ya? Y ya para ese tiempo la palabra del Eterno ya estaba bastante contaminada, bastante. Entonces, doctrinas que al parecer mucha gente viene y el domingo lo defiende de una manera impresionante y se meten con la gracia y con esa gracia han hecho y han deshecho. Y por eso es que a veces digo que esa gracia se convirtió en desgracia, porque a través de la gracia quieren desautorizar todo lo que la Taná dice. No, es que ya no es eso. Que es que la ley fue clavada por Cristo en el madero. O sea, que ya no estamos bajo la ley, o sea, que ya no estamos bajo el someterme a que la palabra del Señor dice honra a padre y a madre, o sea, que ya yo no debo honrar a padre y a madre. A que la Torá me dice de que no debo asesinar, o sea, que ya puedo asesinar. O sea, ya no estoy bajo eso. Eso es algo absurdo. Y ese es un pensamiento que va en contra del pensamiento bíblico y un pensamiento que hace parte del lugar de donde el Padre sacó a su pueblo, de aquellos que no entienden el pensamiento bíblico, del pensamiento del Eterno. ¿Ok? Verso 5 y 6. Y aquí surge algo muy importante. ¿Por qué huiste, oh mar? ¿Por qué te devolviste, oh Jordán? ¿Por qué saltan como carneros montañas y ustedes colinas como corderos? Si bien sabemos, la creación
obedece al Señor. Sí o sí. Y aquí es donde surge la pregunta. Aquí les traje uno de mis stickers. Me pregunto yo, ¿realmente la pregunta es para el mar, el río, las montañas o la colina? ¿Realmente es el salmista está haciendo referencia de manera literal a las montañas, a la colina, al mar y al río? ¿Realmente es así? Sabiendo nosotros que el Padre Eterno, a través de su palabra, nos muestra que la naturaleza es obediente a Él sí o sí. Aunque la naturaleza también fue contaminada por el pecado, entendemos eso. Pero es obediente a Él sí o sí, la naturaleza. Porque el salmista le pregunta, ¿por qué huiste, Omar? O sea, ¿por qué huiste si no se trata de ti? Como decimos nosotros algunos costeños, ¿por qué te escamas? O sea, si no eres pescado, ¿cómo es el dicho? No recuerdo. El que se escama porque es pescado. O sea, ¿por qué te escamas si tú no eres pescado? O sea, no es contigo. O sea, la pregunta aquí da a entender, no es con ustedes. No es contigo, montaña. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huiste, Omar? ¿Por qué te volviste, oh Jordán? ¿Por qué saltan tus corderos montaña o ustedes colinas? Es que no es contigo. Son precisamente en contra de aquellas doctrinas que han surgido que van en contra del pensamiento bíblico, del mismo pensamiento que tenía el pueblo de Egipto, de donde el Señor sacó a su pueblo. No sé si ahí me enredé un poquito. El pensamiento egipcio, que no tenía el mismo pensamiento bíblico. ¿Ya? No es contigo, montaña. O sea, si tú estás firme, si eres inamovible, si eres obediente, si eres sumiso, no es contigo. Ya, aquí la palabra es con aquellos que van en contra del pensamiento bíblico, van en contra del pensamiento que va, una vez les mencioné una terminología que tiene que ver con los que se interpreta como los transgresores de la Torá. No me acuerdo ahora el término, no me acuerdo ahora. Es un término hebreo que yo en un momento expliqué, pero en el momento se me escapa. Pero es eso, ¿ya? Es contra aquellos que van en contra, y valga la redundancia, del pensamiento bíblico. Si yo sé que bíblicamente me habla el Eterno que el Shabbat es su día especial, su día apartado, y yo pienso que es el domingo, entonces yo estoy en contra. Entonces esa palabra es contra mí. Esa palabra es contra mí. Si yo pienso que es normal y que está bien las relaciones fuera del matrimonio, yo estoy yendo en contra del pensamiento bíblico. ¿Cierto? Si yo estoy en contra de la relación hombre y mujer, que tengo otro pensamiento extraño que se ha inventado el mundo, yo estoy yendo en contra del pensamiento bíblico, de lo natural que estableció el Eterno. A eso se está refiriendo. Yo estoy contra ustedes, mar, no te escames. Jordán, no te escames. Montaña, si tú eres firme, inamovible, que estás sometido a la obediencia, no te escames, que no es contigo. Es contra aquellos que sí son inamovibles, que son movibles. Aquellos que son como la onda del mar, que van y vienen, que hoy tienen un pensamiento, mañana otro, que internamente tienen sus remolinos en su cabeza de pensamientos doctrinales en su cabeza. Me estoy refiriendo a ellos, no literalmente a las montañas. ¿Ya? Y sigue diciendo, tiembla tierra a la presencia de Adonai, a la presencia del Adonai de Jacob. ¿Qué sucedió cuando el Señor Yeshua resucitó? Dice que la tierra tembló, ¿cierto? Y esa piedra, que cuántos hombres la habrán movido para cerrar esa tumba.
¿Cierto? O sea, una piedra que pesaba, que tenían que hacer varios hombres para rodar esa piedra para poder cerrar el sepulcro. Quizás el Señor nada más hizo, ¡uy! Se movió enseguida. Ya. Tiembla la tierra. ¿Pero por qué tenemos que temblar? ¿Ya? Vamos a ver el siguiente, vamos a ver aquí un texto. Dice Lucas 20:26. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Cuando ellos escuchaban hablar a Yeshua de la manera como hablaba, ellos no tenían argumentos para refutar e ir en contra. Y es el pensamiento que debemos tener nosotros frente a lo que nos enseña la palabra, a lo que nos enseña en la Torá. No debe haber argumento en nosotros para ir en contra de lo que está establecido allí. El Padre así lo estableció y así tiene que ser. Cuando el Padre le dijo, hágase la luz empezó a hacerse y no ha dejado de ser, y así ha sido siempre hasta que el Padre lo permita. Si el Padre estipuló sus mandamientos, así van a ser, porque el Padre es inamovible, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Por lo tanto, si Él es así, también tú y yo tenemos que ser así. La Torá está escrita y fue escrita no solamente en unas tablas, sino el Padre las escribió en nuestros corazones para que la siguiéramos, para que fuéramos obedientes a ella. No para que yo y diga, no es que ya no es así, sino de esta otra manera. Ese pensamiento mío tiene que ser firme. ¿Ya? Aquí tiembla también, se refiere al temor que tú y yo debemos tener frente a la Torá de Adonai. El temor. Si ahí dice, honra a tu padre y a tu madre, o sea, ¿qué debemos hacer tú y yo? Honrarlos. Pero lamentablemente hoy en día más razón tiene mi compañero de universidad, más razón tiene mi vecino, más razón tiene Raimundo y todo el mundo, menos mi papá y mi mamá. Ve, y ahora que que el Padre me ha dado esa oportunidad, que estoy criando, yo me he dado cuenta de muchas cosas. Y ahí, mami, ay, papi, todo lo que ustedes tuvieron que aguantarse por cada uno de nosotros. Y yo que mi papá y mi mamá tuvieron 5. 5. Y yo que tengo a uno y, ay, yo digo, o sea, ¿cómo no honrar a papá y a mamá? O sea, ¿cómo no honrar? O sea, por eso es que precisamente tenemos que vivir las situaciones para poder tener autoridad de hablar. Por eso es que es difícil. Si tú, por ejemplo, si tú no has sido mamá, no tienes autoridad para hablar. Si tú no has sido papá, no tienes autoridad para hablar. El día que el Dios te permita ser papá o ser mamá, ese día vas a entender por qué tu papá y por qué tu mamá te decía, ve, no salgas con ese muchacho, no salgas con ese muchacho, mira que tienes que llegar aquí a las 11 de la noche o 9 de la noche, a más tardar tal hora. Todas las restricciones que te puso papi y mami, cuando tengas tus propios hijos, los vas a entender. Es allí cuando tú vas a entender. Mientras que no los tengas, vamos a vivir quizás ignorantes en esa área. Jamás vas a... ¿Por qué? Porque no tienes preocupación. A veces tendemos a molestar quizás... Por ejemplo, yo veo a Joel ahí y a veces por molestar de pronto puedo decir, mira, está preocupado por todos los hijos que tiene. Mira la preocupación que tiene ese muchacho. Vea, cuando tú y yo estamos bajo la cobertura de papi y de mami, vea, ese es el mejor tiempo que tú y yo podemos vivir. Mientras que tú cumples tu mayoría de edad, mi hermano, aprovecha, disfruta todo lo que puedas disfrutar. ¿Por qué? Porque a medida que crezca la misma sociedad, nos va a exigir responsabilidad. Responsabilidad y compromiso. Por eso decía las diferentes edades la otra vez. Ya cuando nosotros cumplimos 30 años, de los 30 a los 40 años, nosotros tenemos que ser direccionados a resolver nuestra vida. Porque a los 40 años ya no podemos estar viviendo bajo la cobertura de nuestros padres. Ya. Tenemos que estar fuera. Ya no dependiendo de papi y de mami, sino construyendo nuestro propio hogar. Un joven o una persona, porque ya no le llamaría joven, que llegue a los 40 años y que todavía esté bajo papi y mami, o sea,
O sea, ahí hubo algo que se hizo mal. Algo que se hizo mal allí. Lamentable, uno de los motivos por los cuales los matrimonios de hoy en día no permanecen y no surgen, y perdónenme aquí que hago un paréntesis de esto, porque es un paréntesis que estoy haciendo. Porque es que el joven que cumple 30 y pico, 35, 30, sigue arrastrando la adolescencia, la sigue arrastrando. Y quiere llegar al matrimonio y llegar del trabajo a jugar PlayStation. Quiere llegar del trabajo a jugar Play o a salir con los amigos el fin de semana, a irse y a tener las mismas libertades que cuando estaba joven. Oye, no te cases entonces. No te cases. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad y el temor que el Padre coloca en nosotros para ser alineados con las instrucciones que Él tiene para nosotros. ¿Ya? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, el primero, recuerden uno de los propósitos que por los cuales les hice el videíto ese que les compartí a través de los 10 mandamientos, que no los aprendamos. A veces no sabemos ni siquiera cuál es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es muy bueno aprendérselo. Vamos a aprendérnoslo. Y ese video nos sirve para eso. ¿Ya? Entonces, tener temor de eso que el Padre ha escrito para nosotros. Y el número 8 es el último. Dice, el cual convirtió la roca en estanque de agua, el pedernal en fuentes de agua. ¿Quién se iba a imaginar? Por eso dice el verso anterior, tiembla. Ten temor de lo que el Padre ha establecido para ti. ¿Quién se iba a imaginar? Pleno desierto, unas rocas, que iba a salir agua de ahí. ¿Quién? El pueblo de Israel sale de Egipto y de cierta manera como que si nosotros lo vemos humanamente hablando, como que en cierto sentido como que el pueblo como que nosotros a veces juzgamos al pueblo, pero para el pueblo no era fácil. Porque salir de las pocas comodidades que ellos tenían para ir a un lugar donde no había cero comodidad. Porque el desierto es el desierto. Y precisamente el desierto es donde hay escasez de todo. Bueno, abundancia de calor y de tierra, de polvo sí hay. Pero del resto de recursos para uno sostenerse, cero. Y ellos estaban allí buscando agua. Imagínate cuando tú y yo tenemos sed. ¿Qué hacemos? Llegamos a la casa donde nos vamos a enseñar para la nevera. Y eso cogemos esa agua y y saciamos esa sed de manera así que quedamos así como descansamos. Ese pueblo, no recuerdo exactamente cuánto habían caminado y qué trayectoria habían caminado, tenían sed. Y con ese sol y Moisés ahí escuchando al uno, escuchando al otro, el mismo pueblo lo llevó a pobre Moisés a hacer lo que hizo y a tener la actitud que hizo, que eso pues lo llevó a no entrar a la tierra prometida. Y viene el Padre en su infinita misericordia y compasión. Y viene y lleva a Moisés a golpear la peña y sale agua. Salió agua. Ya el Padre Eterno le había mostrado al pueblo milagros sabidos y por haber, cosas imposibles a los ojos del ser humano. Imposibles. Y el pueblo se seguía quejando. Y así pasa con nosotros. No nos aislemos de la situación. No veamos al pueblo de Israel como que, mira, qué tantos milagros que le mostró el Señor y no ve. No, a nosotros nos pasa así igual. El Señor sigue interviniendo en nuestras vidas de manera milagrosa, de manera maravillosa, sigue interviniendo hoy en día. Y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta someternos al Eterno de manera completa? Nos cuesta, difícil. Pero como decía al principio, Dios, como dice en Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. En medio de tu pecado y mi pecado, el Padre, bajo su solidaridad, va a permitir que el agua
salga de la roca. Va a permitirlo. El hecho es que después que nosotros veamos esto, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud y tenemos que tener una actitud de agradecimiento para con Él. Pues que cada vez que tú tienes una necesidad y el Padre se manifiesta así de manera milagrosa y viene y te ayuda, te apoya, te da la provisión para que cubra esa necesidad, ¿acaso tú no te debes mostrar agradecido? Pero lamentablemente a veces el Señor hace que salga el agua de la roca y nosotros seguimos con la misma terquedad de siempre. Nos mostramos desagradecidos, nos mostramos como si el Señor no hubiese intervenido, como si eso hubiese ocurrido algo de la naturaleza. Es que el hermano fue el que quiso ayudarme. El hermano, el Señor inquietó al hermano que te ayudara. El Señor fue el que inquietó al hermano para que viniera y te apoyara en eso. Mira que te ayudó a salir de este inconveniente. El Señor tocó el corazón de esa persona para que viniera y te apoyara o te diera o te guiara, te instruyera, te formara. Es el Señor, mi amado hermano. Glorifícalo a Él. Sea agradecido con Él. ¿Ya? Por eso, de cierta manera, también veo el sentido del por qué el Señor desprende a Moisés del pueblo. Porque muchos tenían puestos los ojos en Moisés. Moisés es que tú, Moisés es que tú, Moisés es que tú. Y quizás la permanencia de Moisés se podía convertir en ellos como en un sentido idolátrico. ¿Ya? Entonces tenemos que, como dice el autor de Hebreo, puestos en los ojos en el Mesías, el autor y consumador de la emuná. Puestos los ojos en él. Amén. Entonces, todo esto, todo este recordatorio, como dice la palabra, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Es para que nosotros volvamos a retomar muchas cosas que hemos dejado. Aquí está la palabra del Eterno, firme y inamovible. Tú y yo tenemos que ser firmes y inamovibles para obedecerlas. Para obedecerlas. No hay argumento, no hay duda. Podemos inventarnos en nuestra cabeza todo lo que queramos. No, señores, que este mes no, porque es que este mes. El Señor coloca delante de ti el bien y el mal. Tú decides si obedeces o desobedeces. Si obedeces, ya sabes. Y si desobedeces, también ya sabes. Así de sencillo. Amén. Ese es el himno. El himno 114. Oremos al Padre. Amado Padre, bendito eres, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey amado, por ser tan firme, Señor, para con nosotros. Por no ser un Dios cambiante. Por no ser un Dios emocionalista. Por no ser, Señor, un Dios que depende, Señor, de nuestras obras para poder actuar, Señor. Gracias por no depender, Señor, de nuestra obediencia siquiera, Padre. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra condición de pecadores y que seguimos pecando, Señor, tú nos has llamado, Señor, de una manera tan milagrosa y maravillosa a procurar cumplir con cada una de tus instrucciones. Padre, te pedimos perdón si hemos sido, Señor, como las olas del mar. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido en nuestra cabeza quizás esas turbulencias de doctrina, Padre Celestial, en nuestra cabeza que no hemos definido todavía, Señor, en qué creer o qué seguir, Señor. Sabiendo que tu palabra está ahí escrita tal y cual, Señor, y así tal y cual la debo seguir. Padre, guíanos, Señor, cada día. En medio, Señor, de nuestras flaquezas, en medio quizás de nuestra dejadez, muchas veces de orar, Señor, de leer tu palabra, Padre, porque aún en esa parte quizás no lo hacemos como debería hacerlo, Señor. Somos flojos muchas veces para el devocional, somos flojos muchas veces para orar, somos flojos para el celestial muchas veces para venir a congregarnos, Señor. Pero a pesar de eso, Señor, bajo tu bondad, amor y compasión, tú sigues allí, Señor. Tú sigues allí esperando a que en nosotros se manifieste esa teshuvá, Señor. Ese volver
ese volver a tus mandamientos, ese volver, Señor, a la fidelidad. Hoy queremos darte gracias como congregación, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que has permitido, Señor, como pueblo, Señor, hermanos juntos, que tú nos has permitido estar, por todo lo que hemos disfrutado, Señor, juntos, cada santa convocatoria, cada Shabbat, Señor. Gracias te damos, Padre, porque has estado allí, Señor, firme, inamovible para nuestras vidas. Has estado allí, Señor, para nosotros siempre, Padre. Gracias te damos por tu inmenso amor, por tu fidelidad. Tus manos, Señor, encomiendo nuestras vidas. Te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.